¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante fácil, bastante sencillo, y es cómo representar números complejos en la forma polar o trigonométrica, la llamada forma polar o trigonométrica. Un tema bastante fácil de entender y lo vamos a ver con varios ejemplos. ¿Sí? Nosotros sabemos que un número complejo en su forma binómica se representa de esta manera. Ya anteriormente vimos videos acerca de este tema donde un número complejo se representa con la letra z y en su forma binómica, ¿sí? Se representa como a más bi, donde a es la parte real y bi es la parte imaginaria. Entonces, un número complejo, cualquier número complejo, se puede representar como un punto en el plano, ¿sí? Con coordenadas a, b. El punto igual a, b, que son las coordenadas de este, o por así, bueno, sí que son coordenadas. O sea, un número complejo se puede ver como un par ordenado en el plano. Entonces, supongamos que este punto es nuestro a, b. Ajá. Como sabemos, en el plano hay infinidad de puntos. Entonces, cada punto en el plano, si cada punto en este plano representa un número complejo, ¿sí? Ahora, a nosotros nos va a servir más representar este punto más como un vector que como un punto. O sea, como un vector que parta de aquí del origen y llegue a este punto. O sea, el vector que empieza en el origen y termina en P, o sea, en A, B. Si no saben nada de vectores o nada, no han visto vectores, pues pueden imaginar como una flecha que empieza en 0,0 y termina en este punto, una flecha. Ajá. A nosotros nos va a servir más representar así un número complejo que como un punto, como lo habíamos hecho acá. ¿Sí? Nos va a servir más. ¿Y esto por qué? Porque de aquí sale todo lo de polar, todo lo de forma polar. Ajá. ¿Por qué? Porque nos salen nuevos parámetros. Dense cuenta que aquí nada más teníamos la coordenada en A y la coordenada en B, o sea, nos movíamos en A y subíamos en B. Y al trazar la flecha, pues se nos han formado nuevos parámetros, ¿sí? Que es el ángulo θ, el ángulo de inclinación con respecto al eje X, y la magnitud del vector, o la longitud, cuánto mide, o sea, mide R, por así decirlo. Ajá. Entonces, si llevamos todas estas ideas al plano complejo, porque dense cuenta que este plano XY es para el plano real, en números reales, bueno, sí, el plano de R2, pues si llevamos todas estas ideas, pero al plano complejo, donde se representan los números complejos, al llamado diagrama de Argand o plano complejo, lo único que cambia son o es el nombre de los ejes, el eje imaginario y el eje real. ¿Y esto por qué? Porque nosotros habíamos dicho que podíamos representar un número complejo en su forma binómica de esta manera. Esta es parte real y parte imaginaria. O sea A, B. O sea, nos movíamos A en el eje real y subíamos B unidades en el eje imaginario. Y aquí trazábamos nuestro punto y trazábamos un vector que iba o que salía de 0,0 y llegaba aquí, en el punto P. Ahora, no necesariamente nuestro número complejo se puede escribir con estas coordenadas. Estas coordenadas son para representar este número complejo en el plano. Pero también si conocemos el ángulo θ y la longitud del vector, podemos representar este punto con coordenadas r, θ. Y estas son las coordenadas en forma polar. Ahora, aquí surge la duda de cómo puedo representar, si estamos hablando de números complejos en forma polar, cómo podemos representar un número complejo en forma polar o en función de estas coordenadas. O sea, un número complejo que esté en función de estas coordenadas o que contenga estos parámetros nuevos, r y θ. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, para eso hay que recordar dos razones trigonométricas muy importantes, y antes de avanzar también hay que enfocarnos precisamente en lo que se nos ha formado aquí, que es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es R y los catetos pues sería B y A, o sea, sería A, por así decirlo, el ancho del triángulo, y B, que sería la altura del triángulo. Entonces, llevando todas estas ideas, vemos que esta es la coordenada A y la coordenada B, o sea, son
longitudes, ¿sí? Y R pues es la hipotenusa. Entonces hay que recordar estas dos razones trigonométricas, seno y coseno, donde seno es cateto opuesto entre hipotenusa y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Sabemos que, bueno, en este caso nuestro cateto opuesto sería B, o sea, el opuesto de este ángulo sería B, o sea, cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está abajo del ángulo, o sea, A. Y la hipotenusa pues es R, entonces sustituimos aquí cateto opuesto es B entre la hipotenusa que es R, y aquí y lo mismo para el coseno, cateto adyacente que es A, ¿sí? Entre hipotenusa que es R, ¿sí? Entonces nosotros queremos escribir un número complejo que se asemeje a este Z de aquí, que esté en función de A y B, o por así decirlo, que se parezca a este número complejo, ¿sí? Como una suma. En este caso aquí es una suma de la parte real y la parte imaginaria. Aquí podemos notar que si queremos escribirlo más o menos así, podemos despejar la variable b y la variable a. Si despejamos la variable b y la variable a, pues vamos a obtener un r seno de teta y un r coseno de teta. Obtenemos el valor de a y de b, ya están despejados, y sustituimos en z. O sea, de la siguiente manera. Ya despejamos aquí a y b. A es igual a r coseno de teta y b es igual a r seno de teta. Entonces queremos escribir, entonces aquí en esta expresión que está en forma binómica, pues sustituimos estos valores, donde a es igual a r coseno de teta más b que es igual a r seno de teta por la unidad imaginaria i, o sea, r seno de teta i. Aquí podemos observar que en los dos términos se encuentra r, entonces podemos sacar factor común y sacamos factor común. Y aquí teta está entre 0 grados y 360 grados. ¿Por qué entre esos dos valores? Bueno, porque imagínense que este punto estuviera sobre el eje X o sobre el eje real, como lo definimos hace rato, pues aquí valdría 0 grados. Entonces podría estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar aquí. O podría estar aquí, o podría estar aquí. O sea que da una vuelta, o sea, está entre 0 y 360 grados. Por eso le puse que está entre esos dos valores el argumento, porque también al ángulo se le conoce se le conoce como argumento, el argumento de coseno y seno. Entonces, así tenemos escrito nuestro número complejo en su forma polar. Este es número complejo en su forma polar o trigonométrica, donde aquí dijimos que habíamos sacado factor común a r. Bueno, esta expresión, entonces factor común que es r, y esto lo podemos escribir de una forma abreviada, de tal forma que no tengamos que estar escribiendo r factor coseno de teta más seno de teta i, simplemente escribiendo nada más r cis teta, donde c es la inicial de coseno de teta y pues es la unidad imaginaria, y s es la inicial de la palabra seno de teta, pues el argumento, ¿no?, de estos dos. Ahora aquí surge la pregunta, bueno, ya que tenemos escrito nuestro número complejo o nuestro modelo de número complejo en forma polar, ¿cómo podemos escribir o cómo podemos encontrar r y teta? Bueno, pues regresando al paso anterior, bueno, sí, al paso del triángulo, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras y recordar la razón trigonométrica tangente de teta. A partir de tangente de teta vamos a obtener el ángulo, y a partir del teorema de Pitágoras vamos a obtener r. Sabemos que tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, el opuesto a este ángulo es b, o sea, nuestro cateto opuesto va a ser b, y nuestro cateto adyacente es el que está abajo del ángulo, por así decirlo, o sea, a. Entonces va a ser cateto opuesto, que va a ser b, entre a. Y lo mismo aquí, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, en este caso a y b. Si nosotros despejamos la hipotenusa, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, se va este cuadrado con el cuadrado de la hipotenusa y nos queda aquí este a cuadrada más b cuadrada en raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, aplicando esto, pero para r obtenemos lo siguiente, donde r es la hipotenusa ahora. Y tangente de teta habíamos dicho que era nuestro cateto opuesto, b, y nuestro cateto adyacente, a, o sea, b entre a. Aquí despejamos teta, que es nuestro ángulo,
y va a pasar como tangente inversa a este lado. O sea, su argumento va a ser B entre A. O sea, ese va a ser el ángulo de tangente inversa. Bueno, el resultado, perdón. Entonces, bueno, ya obteniendo, o ya resumiendo todo lo que dijimos, que un número complejo en su forma binómica de esta forma puede ser escrito, o conociendo A y B, puede ser escrito de esta forma, que es la forma polar, z igual a r coseno de teta más seno de teta i, o simplemente r cis teta. Y bueno, esta r, bueno, si esta expresión de acá y esta expresión de acá van para su formulario, porque vamos a hacer ejercicios más adelante sobre esto. Esta era una pequeña demostración de dónde había salido esto. Y bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya se alargó el video. Espero les haya servido y nos vemos en otro próximo video.